Bien, estimados estudiantes, leemos lo que tenemos aquí enfrente. Son los números primos. Como hemos visto anteriormente ya lo que es múltiplos y divisores, hoy solo vamos a ver algo muy sencillo y muy rápido, muy fácil, que son los números primos, que se desprende de esta teoría que hemos visto de múltiplos y divisores. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué son los números primos? Son números naturales. No nos olvidemos de eso. Los números primos son números naturales, que tienen dos divisores. ¿Ya? Recordemos, son todos los números naturales que tienen dos divisores. ¿Y cuáles son los divisores? El 1 y el mismo número. Es decir, el mismo número del que se está hablando. ¿Ya? Un número primo, los números primos, son números naturales que tienen dos divisores. Y estos divisores son la unidad, el 1 y el mismo número. Vamos a poner unos ejemplos para que puedan ver qué son estos números primos. Ustedes ya saben sacar divisores. Por ejemplo, tenemos el número 11. De este número 11 extraemos sus divisores. Y los divisores de 11 son 1 y 11. ¿Se acuerdan? Un divisor es aquel que divide de forma exacta al número que estamos planteando. Entonces, en este caso, 11 solo tiene dos divisores. No es necesario recordar el tema anterior. Solo tiene dos divisores, 1 y 11. Entonces, si solo tiene estos dos divisores, la unidad 1, 11 entre 1, 11, y 11 entre 11, 1. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, si solo tiene dos divisores, es un número primo. ¿Ya? 11 es un número primo. Siguiente. El número 19 también solo tiene dos divisores, el 1 y el 19. Por ejemplo, ¿no? 19 entre 1, 19, y 19 entre 19, 1. No hay ningún problema. Si pusiéramos otro número entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 7, entre 8, entre 10 hasta el 19, veremos que ninguno de ellos los divide exactamente. Y el no haber dividido exactamente y solo dividir estos dos, quiere decir que es un número primo, porque solo lo divide la unidad y el mismo número, o sea, el mismo número. La unidad, que está aquí el 1, y el mismo número. Entonces, podemos decir que si sucesivamente nosotros sacamos los divisores de todos los números, vamos a encontrar que de los números naturales existe una infinidad de números primos. Por ejemplo, aquí tenemos los primeros. Tenemos al 2, que es un número primo, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, 19, 23 y 29. Todos ellos son números primos. Todos ellos son divisibles solo por la unidad y por ellos mismos. Por ejemplo, 2 entre 2, 1. Y 2 entre 1, 2. No existe otro. 3 entre 1, 3. Y 3 entre 3, 1. No existe otro número. Entonces solo son divisibles entre la unidad y sí mismo. Y se preguntarán, ¿y los otros números, los que sí tienen varios divisores, cómo se llaman? Eso lo veremos ahora. A esos números se los conoce como números compuestos, porque tienen distintos o muchos divisores, más de 3 a más divisores. ¿Por qué 3? Porque lo siguiente, son números naturales, son todos los números naturales que tienen más de 2 divisores. ¿Qué quiere decir con más de 2 divisores? Que son divisibles por el 1, por el mismo número, hasta aquí serían primos, ¿no? Pero estos números compuestos también son divisibles por otro u otros números. No solo son divisibles por el 1 y por sí mismos, sino por otros números también. Por ejemplo, el 4. El 4 tiene más de 2 divisores. El 4 es divisible por 1, por 2 y por 4. 4 entre 1, 4. 4 entre 2, 2. 4 entre 4, 1. 3 no podría estar cuando el 3 no es exacto. Entonces, tiene 3 divisores. La unidad se tiene a sí mismo
Y además tiene el 2. O sea, si ya tiene más de 2 divisores, o sea, si ya se divide por uno, por sí mismo y por otro más, deja de ser primo. O sea, no es primo, es compuesto. Entonces todos los números compuestos son divisibles por el 1, por sí mismos, 4 cuadros, y por otro número. Simplemente es divisible por otro número distinto a 1 y a 4, ya es compuesto. Y es un número compuesto. Como por ejemplo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, el 15, el número 15, es divisible por 1, por 3, por 5 y por 15. 15 por 1, 15 entre 1, 15. 15 entre 3, 5. 15 entre 5, 3. Y 15 entre 15, 1. Entonces es divisible por la unidad, por sí mismo y por otros dos. Por ejemplo, el 3 y el 5. Eso quiere decir que es un número compuesto. ¿Ya? Compuesto. Cabe decir que el 1 no participa en ninguno. El 1 no participa ni en los primos ni en los compuestos. ¿Ya? Hemos visto que los primos comienzan en 2. ¿Y en dónde comenzaron los compuestos? Si nosotros dividimos y hacemos los números compuestos, que son infinitos, estos comienzan en 4. 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 y 18. Y los demás, que sean divisibles por sí mismos, por la unidad y por otros más, otros números, son números compuestos. ¿Ya? Es muy sencillo. Entonces, esos son los números compuestos. ¿Ya? Entonces tenemos números primos, que ya hemos visto, son aquellos que son divisibles por la unidad y por sí mismos. Y estos, los números compuestos, que son divisibles por la unidad, por sí mismos y otro número. Entonces de esta manera ya sabemos que son números primos y números compuestos. Tenemos los primos y aquí tenemos los compuestos. Ánimo chicos, esto es todo por hoy en aritmética. Ánimo.